soy bendecido, bendecido. Sí, Señor. Soy bendecido. Cada día de mi vida soy bendecido. Al levantarme en las mañanas y en las noches al dormir, bendecido, soy bendecido. Gloria al Señor. Amén, 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 amén. Estamos siendo bendecidos. Gloria a Dios. Hermano Felipe, tome su lugar y continuamos entonces con la cita que estaba leyendo nuestro hermano. Amén. ¿Por qué tuvieron que ser pastores? 139 en adelante. Amén. Luego, hermanos, hay para todos el estudio borrador, como dijo el hermano Juan, pero hay para todos. Así que de ahí vamos a repartirlo. Tal vez, hermano diácono, mientras, sin hacer mucho movimiento, vaya entregándole a cada uno de los hermanos. Gracias, hermano Pablo, por este tremendo trabajo. Está haciendo una gran obra nuestro hermano Pablo. Amén. Su gente, la iglesia, realmente, hermano, es un pensamiento y ahora lo tenemos aquí en nuestras manos. Amén. Bueno, hermanos, realmente a veces nos emocionamos tal vez y uno entra en algo y empieza como a diversificar mucho y no es mi intención esa, ¿no? Sino tratar de mantenernos en el pensamiento. Pero bueno, para terminar, creo, en este mensaje, ¿por qué tuvieron que ser pastores? Estábamos hablando sobre eso. El profeta habla sobre estas dos señales que estaban relacionadas al oficio de él, pero habla de una tercera señal. Y bueno, voy a terminar de leer en el párrafo 139 una cosa sobresaliente, que es el único mensaje donde el profeta habla de esto, porque no hay otro mensaje donde el profeta habla de estas tres señales, sino aquí el hermano Branham, él estaba entrando en esto, como les decía, porque en el 64 él dice, no sé si es que es referente a las copas, pero en el 65 dice, ahora sí vengo definitivamente con la intención de predicar las 7 copas. Porque todas estas cosas que vimos y todos estos detalles, él ya lo había captado, tenía el cuadro claro y ahora decía definitivamente esto tiene que ver. Entonces, ¿por qué tuvo que ser pastores? El profeta dice, en el párrafo 139, dice, observen, la tercera señal que le dio a él no estaba relacionada con su ocupación, ni tampoco lo estaba con su persona, su tercera señal. Fíjense, las dos primeras señales estaban relacionadas con él mismo y su ocupación, y ellas eran las únicas dos señales que la Biblia dice que tenían una voz. La otra señal no tenía una voz, pero las dos señales que le fueron dadas en relación a su propia persona y a su pueblo tenían voces. Pero la tercera señal, fíjense ahora, fue dada, la tercera señal fue la señal de muerte. El agua convirtiéndose en sangre, y dice, si su sangre se convirtiera en agua, entonces usted moriría. Y en donde hay sangre derramada es una señal de muerte. Dice, así fue para Faraón. La tercera era convertir el agua del Nilo en sangre. Era para mostrar a Faraón su mensaje que nuestro Dios es Dios sobre el Nilo, sobre el Dios del Nilo. Él es Dios sobre todo. Y él iba a traer muerte a esa nación. Eso es lo que la señal de la sangre era. Oh, hermanos, una señal definitiva de muerte. Sangre. Dice, pero las otras dos tenían voces de profecía. Yo espero que ustedes estén leyendo ahora entre líneas lo que yo estoy diciendo. Pero las otras dos señales tenían voces de profecía para Israel concerniente a su futuro. Entonces, tuvo estas dos señales, que era, como hablamos, porque el profeta está identificando eso en su propio ministerio. Él tuvo la señal de sanidad y de discernimiento, pero a eso le continuaba
un mensaje. Porque el ángel le dijo, si no creen a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la segunda señal. Y el ángel le dijo eso en la cabaña, ¿no? Allí creo que el hermano Juan estaba refiriéndose a eso, o alguien estaba hablando cómo el hermano Branham estaba orando para que Dios le quite eso de las visiones y todo, cuando Dios mismo le había enviado así para cumplir un propósito. Y aunque el hermano Branham tuvo señales, maravillas y escuchó la voz del ángel, no tenía entendimiento. Y con todas estas manifestaciones espirituales, sin el entendimiento, tenía miedo de lo que tenía. Entonces el ángel vino para revelarle, el profeta dice, el ángel vino para revelarme mi vida mal entendida. Y después de que el ángel se me apareció, yo pude encarar al mundo con 5º grado de educación. La visita del ángel le reveló al hermano su identidad, quién era, y le dio el valor para enfrentar al mundo, porque se enfrentaba a un mundo intelectual, ¿correcto? O sea, se iba a enfrentar con gente en las congregaciones, doctores, teólogos, ingenieros. Él empezó a hablar de física, de ciencia, de muchas cosas. Iba a enfrentar gente que era estudiada. Pero él sabía, ahora él salía, después del encuentro con el ángel, él salía con un secreto en su corazón, de que él era la voz de Dios para esa hora. Entonces no importa quién diga que él era la autoridad de Dios para ese día. El encuentro con el ángel hizo eso. Entonces, él está haciendo un paralelo porque creemos que todo ministro tiene que tener un encuentro con ese ángel. Y el profeta dijo, hombre llamado por Dios es sin temor. El hermano Branham salió de ahí sin temor. Y creo que cuando Dios nos muestra nuestra posición, la misma, no va a decir que nos vamos a encontrar con un hombre de 200 libras, de 2 metros, no así, pero de alguna forma Dios se va a revelar a nuestras vidas para darnos seguridad de nuestro llamado y ahí está la autoridad de la persona. Inclusive el profeta dice, si una persona no reconoce su posición, no puede tener fe. La fe depende de reconocer tu posición. Entonces él de ahí sale ungido con esto y él se da cuenta, el ángel le revela estas cosas y por eso de ahí él saca todo esto. Porque él sabía que el ángel le dijo, así como Moisés fue enviado con 2 señales, tú eres enviado con 2 señales. Si no oyen a la voz de la primera, y todo eso está en el libro de Éxodo. Si nosotros leemos el libro de Éxodo, el ángel le dijo a Moisés que las señales con las que él es enviado tienen voces. Significa que después de su primer jalón y su segundo jalón, que fue sanidad y discernimiento, el tercer jalón es la revelación de la palabra. Esa es la voz. Dice, pero esta tercera señal ya no tiene voces, porque rechazaron la voz. Y ahora es una señal de juicio. Exactamente como sucedió en su ministerio. El año 63 lo rechazaron, en el año 64, fíjense, perdón, voy a terminar de leer. Dice, él iba a traer a muerte a esta nación. Dice, oh hermanos, una señal definitiva de muerte, sangre, pero las otras 2 tenían voces de profecía. Yo espero que ustedes estén leyendo ahora entre líneas lo que yo estoy diciendo. Pero las otras 2 señales tenían voces de profecía para Israel concerniente a su futuro. Ahora, entre paréntesis, dice, ahora a ustedes, quienes estaban arriba en la montaña no hace mucho tiempo, cuando la roca fue arrojada hacia arriba. Ahí está el secreto, está la clave. Porque el hermano Branham está diciendo, la señal que Moisés hizo y convirtió las aguas del río en sangre, el río Nilo en sangre, es lo que para mí fue botar la piedra al aire y mostrar el juicio que venía sobre Norteamérica. Entonces, las copas, bueno, quería leer un poquito en Apocalipsis para concluir esto, hermanos. Apocalipsis 15, solamente dar otros detalles más. Pienso que es importante porque creo que la edad que vivimos, nosotros necesitamos la unción del águila. Y de todas las unciones, esta es la unción que muestra los detalles como ninguna otra edad ha tenido. Pienso que vivir hoy día bajo otra cosa no va a lograr lo que Dios prometió. Porque en el tiempo de Lutero bastó con decir el justo por la fe vivirá. Y eso sacó a los luteranos del catolicismo y los metió en el movimiento de Dios. Luego vino Wesley y dijo, sin santidad nadie verá al Señor.
Y eso fue suficiente para sacarlos del hipercalvinismo y meterlos en la siguiente fase. Luego vinieron los pentecostales para sacar a la iglesia de la seriedad y de todo, que nadie podía ni moverse, y meterlos al bautismo del Espíritu Santo y llevarlos ya a esferas sobrenaturales. Y eso hizo que los verdaderos pentecostales, porque hubieron verdaderos, sean sellados en el reino y resuciten ahorita. O sea, van a resucitar con todos los santos. Pero hoy eso no es suficiente, ninguna de las tres cosas. Hoy vivimos en una edad mucho más elevada que esa. El profeta, ayer hablábamos como justificación fue el mensaje de Lutero, santidad, el de Wesley, la restauración de los dones de los pentecostales. La novia tiene todo eso, pero con eso no es suficiente. El mensaje del hermano Branham fue adopción. Fue un hijo en posición. El mensaje del hermano Branham fue la espada en la mano y poder manejar esa espada. Pero hermano, el primer hombre que fue adoptado en esta edad fue el hermano Branham. El primer hombre que tuvo la espada en la mano fue el hermano Branham. El primer hombre que pudo atar la Biblia, atar los sellos, las copas y todo, trayéndolo de una forma, fue el hermano Branham. Pero no iba a ser el único. Los que le siguen son los ministros que le seguirían al hermano Branham. Ahora, yo quisiera decir algo. La Biblia dice en Efesios 4:7 que todos tenemos una medida del don de Cristo. O sea, nunca podemos pretender ser iguales. Y como ministros, yo puedo creer, entender y creer lo que otro ministro está predicando, pero tal vez no fui llamado a explicarlo igual. No tengo por qué desesperarme ni nada, porque mi llamado, yo lo creo. Yo creo eso y lo acepto. Pero tal vez mi llamado es en otra área, en otra labor. Porque dice Efesios 4:11, dice Dios mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y nunca podemos pretender que un evangelista pueda enseñar como un maestro. Pero él lo cree, él no niega que tenemos que ir un poco más allá, porque Pablo dijo, dejando los rudimentos de Cristo, vamos a la perfección. Y eso haremos si el Señor así lo quiere. Entonces, igual cuando vemos cuenta regresiva, el profeta empieza a hablar cómo él vio en el avance de la ciencia, en paralelo la iglesia avanzó. Entonces vio la carreta y caballos, vio el automóvil, vio el avión y luego un poder que le sobrepasaba a los otros tres. O sea, es un poder que está por encima de los tres, un poder especial que es el cohete. Y ese sí es un poder que va más allá de las atmósferas, inclusive terrestres, y que ya el clima no le afecta. El avión, que eran los pentecostales, suben, se gozan, pero tienen que bajar. Y hay turbulencias y les sacuden y regresan. Pero el cohete sale a una atmósfera que ya no le molesta nada. Esa es la revelación de la palabra. Sí, tenemos aflicciones, problemas, pero tenemos que llegar a ese lugar donde la fe está tan anclada, hermano, que nada nos estorbe. Y eso solo se consigue teniendo una revelación clara de la palabra. Por eso es la edad del águila. Si vemos también en los 4 evangelios, nosotros vemos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y de los 4 evangelios, Juan es como que, hermano, ese hombre habla de cosas en otro nivel. Porque ustedes ven a Mateo hablando de Jesús como un rey, ¿no? Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Está poniendo a Jesús como rey. Luego tenemos a Marcos, que toma a Jesús como un siervo. Y luego tenemos a Lucas, que habla de Jesús con su genealogía natural como un hombre. Pero cuando vamos al libro de San Juan, dice en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces es el único evangelio que pone a Jesús como Dios. Eso muestra, hermano, en qué tiempo estamos viviendo, porque Juan es un tipo de nosotros. Es el hombre que habló de una forma, y todo cuadra, hermano, porque es el tiempo del cohete, es el tiempo del 4 evangelio, es el tiempo de la 4ª unción, donde la visión es mucho más profunda. Entonces, con lo que predicaron para nosotros no es suficiente. Pero como repito, o sea, es como, si yo necesito una persona, tal vez yo no tengo la habilidad que otra persona tiene, pero yo puedo usar la habilidad de la otra persona para ayudarme a mí.
Yo decía el otro día, ayer que estuvimos reunidos aquí, cada don que Dios ha dado no es para una iglesia local. Ningún don es para una iglesia local, es para el cuerpo de Cristo. Y es como hablaba de nuestro hermano Pedro, disculpe que lo vuelva a referir, pero el hermano Pedro es pastor de la iglesia en Santiago de Chile, en tabernáculo de adoración. Pero cuando él ha ministrado a gente de otros lados y ha sido una bendición, un beneficio. Entonces no ha sido solo el pastor del tabernáculo de adoración, sino que ha edificado a otras personas con su prédica, mostrando que es un pastor para el cuerpo de Jesucristo. Y bueno, y cada uno tiene algo que hacer hoy día, de alguna forma, para aportar al cuerpo. Yo le decía al hermano Elías, para mí no fue fácil venir, porque realmente no es que me invitó y en ese rato le dije, ya, yo voy. No, yo estaba muy indeciso. Y yo sí dudé, dije, Señor, ¿será que quieres que vaya? Y empecé a orar y el hermano me puso entre la espada y la pared y sentí un empujón. Gracias al Señor, a él me dio el empujón y dije, está bien, yo voy, hermano. Pero no fue así directo, es porque no es que estamos saliendo cada vez que alguien nos invita y nos queremos promocionar, ese no es nuestro propósito. Pero yo sí digo, Señor, si es que puedo hacer algo, hagámoslo. Estamos viendo en el tiempo final y si podemos hacer algo, hagámoslo de alguna forma. Ojalá de alguna forma pueda ayudar a la novia de Cristo. Entonces, fíjese una cosa, hermanos, solamente quería decir eso, porque es la unción, esta unción que tenemos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que quería decir? Es que nos hace buscar en detalle cosas. Hace un rato estábamos hablando con un hermano y me empezó a referir el capítulo 38 de Génesis sobre Tamar y Judá. Y empezó a hablar cosas muy tremendas. Un hermano que es joven, que está en el ministerio, es joven. Y le dije, ve hermano, eso es lo maravilloso del mensaje. El profeta no tuvo el tiempo de hablar de cada versículo de la Biblia. Pero eso no significa que nosotros no podamos hablar de esos versículos. Porque el hermano Branham no nos dio una receta. Lo que nos hizo es enseñarnos a cocinar. Entonces, claro, no es que nos dio algo así cuadrado, sino que nos enseñó a encontrar de Dios, a tener una relación con Dios. Y podemos predicar de lugares, bueno, perdón, tal vez esto es algo como lo veo, pero podemos predicar de lugares que tal vez el hermano Branham no lo explicó. Pero si eso, lo que estamos predicando, deja de estar en línea con lo que el hermano Branham dijo, obviamente estamos fuera del cuadro. Pero el hermano me empezó a hablar de lo que él veía de Tamar y dijo unas cosas muy tremendas. Dije, eso es la inspiración de Dios en nosotros hoy. Podemos tomar escrituras que el hermano Branham no tuvo tiempo, pero miren, no tengo aquí las edades de la iglesia, pero el profeta dijo una cosa. Dijo, este párrafo donde él dice, dice, yo no lo he abarcado todo, dice, pero con la ayuda de Dios les daremos sermones, cintas y mensajes, creo que dice, para que ustedes puedan ensamblar toda la escritura. ¿Conoce ese ensamblar? Si alguien tiene un buscador, déjame ver. Perdón, ensamblar toda la escritura sería. En ese. ¿Ah? Esmirna 142. Si quiere leer. No. No, léalo usted si quiere, hermano. A ver, bueno. Ya, aquí es el párrafo 142 en la edad de Esmirna. Dice, ojalá que usted haya empezado a entenderlo. Puede ser que ahora usted pueda entender por qué no me voy con los fundamentalistas ni con los pentecostales. Tengo que quedarme con la palabra así como la reveló el Señor. 190. Y aquí dice 142, pero 190. Gracias, hermano. Pero y dice, ahora no lo he abarcado todo, dice el profeta. No lo he abarcado todo. Para eso se necesitaría un libro aparte. Pero con la ayuda de Dios presentaremos muchos sermones, cintas y mensajes sobre todos estos puntos para ayudarle a entender y ensamblar toda la escritura. Por eso le dije temprano, esto no se trata de citar,
citas, sino de que el mensaje nos lleve a abrir la Escritura. Porque, hermano, la puerta es la Biblia. Jesús es la puerta. La llave es fe, que es la revelación. El profeta predicó llaves a la puerta, no. Pero cuando él predicó cuenta regresiva, predicó un mensaje que se llama las llaves, llave a la puerta. Que él habla del muchacho que Dios le dio llaves, como le dio a los científicos. Le dio a una persona una llave para descubrir las matemáticas. Dice, para mí la matemática sería chino, pero hay otras personas que tienen la llave para descifrar la matemática. Porque el profeta estaba diciendo que a él se le dio una llave, no de la matemática ni el álgebra, sino de la revelación de la palabra. Las llaves del mensaje, pero la puerta es la palabra. Y como el apóstol Pedro puso la llave en la puerta en Pentecostés, porque la iglesia ya tenía las llaves, y desató el Espíritu Santo. Es lo mismo en nuestras iglesias. Si como ministros ponemos la llave correcta en la puerta, o sea, la Biblia, vamos a desatar el Espíritu Santo en nuestra gente. Y entonces la gente se va a volver vencedora. No necesitamos prohibir a nadie nada. No tenemos que decirle a los jóvenes que no hagan esto y no hagan lo otro. El profeta dijo, cuando Pablo se encontró con el carcelero de Filipo, y el carcelero le preguntó, ¿y qué debo hacer para ser salvo? Y el profeta dice, muchos le dan una lista, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo de acá. Le estamos diciendo a la gente lo que no debe hacer cuando la pregunta es, ¿qué debo hacer? Y el profeta dice que Pablo dijo, cree y tú y tu casa serán salvos. Cuando desatamos, hermano, el poder de la Escritura sale y es desatada en la gente, hermano. Los jóvenes, los ancianos, todos van a tener poder para prevalecer. Porque vivimos en una edad la más peligrosa de todas. Y con reforma, un espíritu de reforma, nadie va a llegar. Tiene que ser desatado el Espíritu Santo y la única forma que la unción sea desatada es trabajar bajo el espíritu del águila, que es poder ver estos detalles. Bueno, digo esto porque quiero solamente leer Apocalipsis 15 y ver unos detalles. Y así como Dios me puede inspirar a mí para ver ciertos detalles, les puede inspirar a ustedes, como el hermano me estaba hablando a mí. No tenemos que tener miedo. Perdón que diga esto, pero el profeta dice, la gente tiene miedo de volar alto y de entrar en lo desconocido. Lo dijo en un mensaje. Ahora, lo desconocido no se trata, voy a traer una doctrina rara que va a poner a la gente a comer hierba loca. No, eso no se trata. Pero eso va a cuadrar desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Entonces, fíjese una cosa. Perdón la vuelta, pero fíjese una cosa en Apocalipsis 15. Entonces, Apocalipsis 15:1 dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Versículo 5 dice, después de estas cosas miré y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Este era el templo en el cielo. Porque cuando Moisés hizo las cosas aquí, las sacó del patrón que vio en el cielo. ¿Qué es lo que vio Moisés? Porque él dijo en el libro de Hebreos, Pablo dice que Dios le dijo a Moisés, haz como lo has visto en la visión que yo te di en el monte. Moisés fue arrebatado al mismo lugar donde fue arrebatado Pablo y al mismo lugar donde fue arrebatado el hermano Branham. Cuando ellos regresan, el hermano Branham, después de ir más allá de la cortina del tiempo, tuvo la misma experiencia de Pablo y ahora empezó a entender cosas que antes no entendía. Bajo la serie de Hebreos, el profeta habla que la teofanía y el alma son la misma cosa. Pero luego de eso, él empieza a darse cuenta de la diferencia de cuerpos y empieza a darse cuenta que el alma es el atributo aquí en la tierra que está esperando ser revestido por el cuerpo eterno. Entonces el hermano Branham, cuando pasó al otro lado, captó cosas como captó Pablo y captó Moisés. Pero ¿a qué me refiero con esto? Que estos ángeles, porque recuerden, era una visión que Juan estaba viendo, estaban saliendo del templo del cielo. Estos ángeles pertenecían a ese lugar. Y sabemos que estos ángeles eran los mensajeros que tenían las copas. Y Juan lo está viendo en visión que ellos, ahora me dice, ¿cómo es eso, hermano? Bueno, el profeta dice una cosa, dice que en las edades de la iglesia un misterio era desatado, el mensajero lo captaba
Lo que el hermano citó también hoy en la mañana y alguien más lo dijo. Dijo, y el mensajero declaraba una guerra escritural, era una guerra espiritual, que era escritural. Y luego de eso, los que la rechazaban, dice, una plaga temporal caía. Esa plaga temporal son las copas, que en cada edad también se derramó. Pero en el tiempo final el profeta dice, el último mensajero no tiene un misterio específico que revelar, sino toda la Biblia. Y entonces ya no hablamos de una plaga temporal, hablamos de una plaga final. Este es el fin de todo. Entonces la copa que tenemos hoy día es una copa de juicio total, porque lo que antes fue temporal, hoy es total. Los mensajeros trajeron una porción de la palabra, el último traería toda la palabra. Y así también el juicio total. Después de esto hay aniquilación. ¿Sí? Entonces, miren dónde Juan está viendo, salen del templo en el cielo. Esa es la sexta dimensión. Ahora, espero no confundirles, no es que las teofanías van a venir, lo que quiere decir es que cada mensajero en su edad reveló también la ira de Dios en porción. Así como el hermano Branham reveló la ira de Dios en el tiempo final. Espero, bueno, ojalá no, es un poquito, o sea, es el tema un poco, pero espero no confundiros o no, que no salgan ideas extrañas, ¿no? Estoy pidiéndole al Señor que me ayude a hacer claro. Fíjese una cosa, entonces el versículo 5 dice, después de estas cosas miré y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Esto, hermano, viene de Apocalipsis 1. Fíjese, bueno, creo, o tal vez sí le identifican la escritura, donde habla de Jesús con el cinto de oro en el pecho. Los ángeles tienen el cinto en el mismo lugar, porque estos ángeles declararon el juicio de Dios en las edades. El cinto en el pecho de oro está cambiando de un escribano a un juez. El profeta lo dice mostrando a Jesús como un juez también. Y eso cuadra con lo que hablamos de la revelación de esta nube descendiendo que muestra a Jesús como el juez supremo. Entonces dice, bueno, aquí hay otras cosas también, creo que detalles tremendos, porque el hermano Branham, si ustedes se dan cuenta, la vestidura, cuando en la Biblia alguien cambia de vestidura, es un cambio de ministerio. Si leemos en el libro de Isaías, dice, ¿quién es este que viene de Borra con los vestidos rojos? Dice, yo fuerte y grande vengo para destruir. Dice, ¿quién es el que pisó el lagar? Yo solo estuve cuando pisé el lagar de la ira de Dios. Y dice, ¿por qué están tus vestidos rojos? Dice, porque me ha salpicado, porque él venía como el hombre que está pisoteando las uvas y le salpica. Es la ira de Dios pisoteando al mundo en la ira del Señor. Pero las vestiduras están cambiando, porque eso muestra un cambio en el ministerio. El hermano Branham, ustedes saben, el hermano Branham fue visto con vestiduras de un jefe indio. Uno de los sueños lo vio como un jefe indio. El otro lo vio como sentado en la cabecera de la mesa. ¿No es cierto? Eran sueños que hablaban del ministerio del hermano Branham, que estaba entrando en un lugar donde él estaba llegando a su adopción. O sea, un hombre con toda la autoridad para traer la palabra de Dios. Y eso estaba mostrando un cambio en el ministerio del hermano Branham. Esos sueños. Si quieren, bueno, creo que está en Isaías 64. No sé si... Veamos Isaías 64, hermano, perdón. Isaías 63, gracias, hermano. No tengo exactamente. Ese es el día de venganza del Señor. Isaías 63, 1. Dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Borra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Dice, yo, el que habla en justicia, grande para salvar. Dice, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Entonces eso está mostrando, hermano, cómo estaba cambiando el ministerio. Por eso, hasta cuando el hermano Branham todavía no predicaba los sellos,
Él habla, como creo que el hermano Elías se refirió hoy, sí, que hay que ayudar a las denominaciones, y bueno, si alguien cree en Jesús pero y está en la iglesia luterana, va a ser salvo, y decía eso. Después de que rechazaron la revelación de los sellos, él se dio cuenta que las cosas habían cruzado a otro lado. Y ya no había salvación. Dijo, Norteamérica cruzó la línea de misericordia en el 57. Dice, las iglesias cruzarán la línea y algún día individuos también. Era un punto de inflexión o de cambio donde el rechazo de eso iba a meter a la gente en juicio. Y todos estos sueños que vieron al hermano Branham, uno de esos, con su cambio de vestidura, de siendo un hombre con autoridad ahora, mostraba ese cambio en el ministerio. Que la redención se estaba acabando y el juicio estaba entrando. Entonces, fíjese una cosa. Solamente ahí en Apocalipsis 15. Apocalipsis 15, 1. Entonces vemos en Apocalipsis 15, 6, donde dice, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho, que es la misma vestidura de Jesús en Apocalipsis 1, con cintos de oro. Y si sabemos, Apocalipsis 1 es del Señor Jesús en el día del Señor. Porque cuando habla de esa gloria séptuple, ¿no? Los ojos llamas de fuego, sus piernas columnas de bronce, su rostro como el sol, su voz como la voz de muchas aguas, ese es Jesús en el día del Señor, o sea, en el tiempo del juicio. Y ahí dice que tiene el cinto de oro alrededor del pecho. Entonces estos ángeles vienen a declarar el juicio de Dios. El versículo 7 dice, y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles, miren, es uno de los 4 seres vivientes que le da a los 7 ángeles 7 copas de oro. Dice, llenas de la ira de Dios. Ahora, los seres vivientes sabemos que es la unción. El león fue la unción de los 3 primeros, luego vino, y cada uno, ¿no? Luego vino el becerro para Colombo, luego vino el hombre, la unción del hombre para Lutero y Wesley, y luego la unción del águila. Pero la unción le está dando al mensajero también una unción para predicar el juicio. Porque la misma unción que ungió al profeta para revelar los sellos, es la misma unción que ahora le está ungiendo al hermano Branham para predicar las copas. Claro, no tenemos un libro y una semana exacta, hoy día voy a predicar las copas. No existió eso. Porque ahora esto era una revelación que solo la novia lo iba a captar. Porque como les dije, les cerraron las puertas en África, les cerraron las puertas para no conseguir el auditorio. Dios le estaba diciendo, esto ya no es para el público. Esto es algo que solo la novia lo va a entender. Dios, ahora fíjese en una parte. Génesis 18, es un poco antes de la quema de Sodoma y Gomorra. Génesis 18, Abraham es la primera vez que se llama a Dios el juez supremo de toda la tierra. Y Abraham le dice, siendo tú el juez supremo de toda la tierra, es la primera vez que se le menciona a Dios como juez. ¿Quién? En los días de Abraham, H-A-M, antes de quemarse la tierra. Y Dios le está revelando el juicio contra Sodoma y Gomorra. Ahora, porque debemos entender una cosa, hermanos. Dios no se convirtió en juez porque, la maldad vino, entonces ahora me tengo que hacer juez. Siempre fue juez. O sea, las estrellas, que fue la primera Biblia, y la pirámide y todo, hablan de que Dios siempre fue juez. Pero todavía no teníamos esa revelación. Todos los atributos de Dios estuvieron en Dios en eternidad. Y Él era un salvador. Pero nunca se iba a desplegar eso hasta que no haya alguien perdido. Él era un sanador, pero no se podía desplegar ese atributo hasta que haya alguien enfermo. Lo mismo con juez. Él siempre fue un juez, pero es el tiempo señalado por Dios donde como dice, un atributo del Señor se iba a desplegar. Y en los días de Abraham es cuando Él es revelado como el juez supremo de toda la tierra, mostrando que en los días de nuestro Abraham, H-A-M, vendría nuevamente la revelación de Dios como el juez supremo. Entonces fíjese que la misma unción, según Apocalipsis 15:7, la misma unción que unge al profeta para traer los sellos y redimir, es la misma unción que está trayendo al profeta a predicar las copas y mostrar cómo el mundo está bajo condena. Entonces un poco, hermano, para hablar y
Tal vez una última parte, hermano, en Apocalipsis 16, para poner unos pocos más puntos. Ahora esta creo que sería la última parte, Apocalipsis 16. Porque ya Apocalipsis 16:1 dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y empieza, yo creo que podemos ir a la última parte. Ahora, si usted lee las copas, que habla de una úlcera maligna y pestilente, luego el mar se convirtió en sangre y los ríos se contaminaron, se convirtieron en sangre, y luego el sol y todas estas cosas que son problemas, sí son problemas ecológicos en una forma total, porque las trompetas traen problemas ecológicos en forma parcial. Pero el resultado de esos problemas ecológicos son las guerras. Exacto. O sea, las guerras trajeron la contaminación. A la final son las guerras. Pero el profeta habla del gas clorinado, del gas mostaza que fue echada en la Primera Guerra Mundial. Y todo eso contaminó el planeta. Porque eso no se ha limpiado. Y en el mar. Correcto. Luego viene la Segunda Guerra Mundial y ya no tienen poder químico, ahora tienen poder nuclear. Y creemos que lo que fue hecho en Nagasaki y Hiroshima, eso sigue. La radiación está aquí en la Tierra, por eso muchas veces, hermano, nuestra piel, los ojos, y todo eso, correcto. Entonces, ¿qué fue? O sea, sí, son problemas ecológicos, pero derivados de las guerras que fueron, como dijo el hermano Juan, conflictos políticos. Esos conflictos políticos trajeron contaminación a la tierra. En las trompetas leemos parcial, un tercio. En las copas es total. Porque las copas es del derramamiento, es del Armagedón. Dice, pero hermano, Armagedón está al final. Sí, está al final. Pero lo que está hablando antes son consecuencias de Armagedón. No sé si ojalá esté siendo claro. Usted lee en la primera copa hace esto, la segunda copa hace esto, y cuando van al final dicen, no, pero Armagedón está al final. Sí, pero eso, lo que está atrás es el resultado de lo que está acá adelante. Porque el Apocalipsis no es un libro para leerlo, no está cronológico. O sea, ahorita mismo estamos bajo el 4º sello, pero a la misma vez se está desenvolviendo el 7º sello. Y como decía el hermano, el 6º sello también se está desenvolviendo. Entonces, esto no puede ser entendido por mente matemática o mente intelectual. Esto es Dios revelando su plan de una forma... ¿Sí? Amén. Entonces, es igual con esto. O sea, bueno, estamos entre ministros, estamos casi al final del camino. Y yo les digo, lo que abrió los 6 sellos fue el 7º sello. El 7º sello abrió los... Dicen, no, pero aquí está el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, así que el 7º es al final. No, el 7º reveló los otros 6. Sin el 7º no teníamos nada abierto. Y si el 7º no se abre, el libro sigue cerrado. Entonces 6 se han abierto. Si creemos que hay uno cerrado, el libro sigue cerrado. Y la conversión de las personas depende de este libro abierto. Significa que si eso no está abierto, no hay ningún convertido en ninguna iglesia. Porque la conversión viene del libro abierto en esta hora. Entonces, esta última copa que es Armagedón, las anteriores son una consecuencia del Armagedón, del derramar del poder atómico en la tierra. Ahora, fíjese lo que pasa un poco antes. Ahora, por eso hay paréntesis. Por ejemplo, aquí hay un paréntesis. En las edades de la iglesia hay un paréntesis. Esa puerta abierta en el 6º sello, en la 6ª edad. Y saben que el profeta dice que la 7ª edad es una extensión de la 6ª. Y dice, la 7ª edad será una de las más cortas. Hoy día hay una idea donde dice, el profeta dijo que la 7ª edad es la más corta. Y ya nos pasamos a la de Éfeso, que fue la más corta. Entonces el profeta, él nunca dijo que la Odisea iba a ser la más corta. Dijo que iba a ser una edad corta. Y iba a ser una extensión de la 6ª edad. Eso es lo que dijo. Porque en la 6ª dice, he aquí yo vengo pronto. Guarda lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dice, yo te guardaré del tiempo de la prueba que vendrá a probar al mundo entero.
Eso no fue bajo la sexta edad. En la séptima edad el mundo es probado. Así que es una extensión, dijo el profeta. ¿Cómo hay un paréntesis? En las trompetas hay un paréntesis también. Y en las copas hay un paréntesis. Entonces, fíjese una cosa. Fíjese, y aquí, si Dios nos permite terminar, miren, Apocalipsis 16:12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Ahora, si nosotros leemos, por ejemplo, la escritura en la pared, que el profeta predicó, nos mostró cómo en Daniel capítulo 5, cuando están en la fiesta de Belsasar, y Belsasar trae los vasos del templo para divertirse y embriagarse, y ese fue el fin del reino de Belsasar. Mené, mené, tekel uparsim. Tu reino ha sido pesado, ha sido hallado falto. Y en esa misma noche Belsasar murió. El profeta dice que según la historia, los medos persas desviaron el caudal del río Éufrates y se metieron por debajo. Pero eso era una profecía, porque en Apocalipsis dice, perdón, ¿dónde estábamos? Dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó, volviendo nuevamente. Ahora, esto es una profecía en el Nuevo Testamento, pero está refiriendo a los días de Daniel. ¿Sí? Cuando tenemos un profeta que pudo discernir la escritura en la pared y dijo, las lenguas no es una señal de avivamiento, es una señal de juicio en esta hora. Mené, mené, tekel uparsim. Nadie podía entender cuando el profeta llega y dice, es una señal de juicio, no es avivamiento. Él lo dice. ¿Por qué? Porque la edad pentecostal tenía que estar antes. Y para el tiempo del hermano Branham, los falsos ungidos eran los pentecostales. Mateo 24:24 eran los pentecostales, para su día. Y todo lo que los pentecostales decían que era un gran avivamiento, el profeta dijo, no, eso es juicio. Metiendo esto aquí también como el juicio. Y Daniel capítulo 5 entonces habla de esto. Ahora, ¿qué es el Éufrates? Así como habla en la Biblia de una ciudad con un río, y ese río que alegra la ciudad del gran Dios es la novia, porque el río siempre es un espíritu. El que cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva. El río es el Espíritu Santo a través de los dones de la novia, cantantes, ministros y todo don, sonidistas, todo don que Dios nos está dando para seguir con la labor. ¿Ve? El río es otro nombre para Sión o para Monte de Sión o para la novia, es otro nombre para la novia de Cristo. Así como el Éufrates es otro nombre para Babilonia. La podemos llamar Jezabel, la podemos llamar Babilonia, Misterio Babilonia, o la podemos llamar Éufrates. Porque recuerden que esos espíritus, esos 200 millones de demonios estaban atados junto al gran río Éufrates. Y el profeta dice que el espíritu de Hitler y Mussolini, perdón, el espíritu de Roma, que quería exterminar a los judíos y no lo podía hacer porque muy hipócrita de una iglesia matar gente, pero se filtró a través de los dictadores y cumplió el propósito. Así es como saltaron esos espíritus y cruzaron al otro lado, porque cruzaron a través de los políticos. Nadie vio a Roma. Si el profeta no nos decía, todo el mundo dice a Hitler con su idea y Mussolini. No, el profeta nos dijo, eso fue el espíritu romano. Eso fue el espíritu católico romano que operó a través de los dictadores. Y ese es el problema hoy día, que vemos cuestiones políticas y un montón de cosas como el problema sanitario que tenemos. Pero ¿quién estará detrás de todo eso? Sigue siendo Roma. Porque todo esto está cambiando totalmente el orden de este mundo. Cuando Pedro habló, en Primera de Pedro habla del cosmos. Y ustedes van a leer esa palabra cosmos, porque dice, el mundo que hoy existe está reservado para el fuego. El profeta dijo, no es del planeta. Porque el planeta es la palabra de Dios. Dios no puede destruir su palabra, pero es el orden mundial, porque el cosmos significa el orden de las cosas establecidas aquí en la tierra. La palabra orden mundial no es una cuestión de teorías de conspiración. La palabra orden mundial sale del libro de Primera o Segunda de Pedro. El orden como está establecido las cosas. Y ahorita están ya llegando a una religión unificada. Todos han escuchado de la religión abrámica y tenemos un lugar, un patio donde tienen la mezquita,
un templo judío y una iglesia cristiana en el mismo lugar. ¿Y saben qué les une? Abraham. Porque Abraham es padre. Los musulmanes reclaman a Abraham como su padre. Los judíos reclaman a Abraham como su padre. Y los católicos reclaman a Abraham. Y las religiones cristianas, Abraham es su padre. Entonces están tratando de engañar a todo el mundo. Y dicen, miren, tenemos algo en común. Abraham es nuestro padre. Y están trayendo esta cosa que ya está muy adentro. Y todo lo que está sucediendo en el mundo hoy, la reconfiguración del mundo. No nos estamos dando cuenta y las constituciones están siendo cambiadas. A tal punto que los poderes políticos, digamos, perdón que diga esto, no sé, es un poco a mí, pero inclusive la OMS tiene más poder que nuestros ministerios de salud. Mostraron que nuestras constituciones quedan a un lado y ellos pueden hacer lo que si nos quieren encerrar, nos encierran. Y estamos tan sedados que, sí, enciérrennos, no nos vamos a quejar. Y nos están metiendo en un estado marcial, donde nos están encerrando y nosotros estamos aceptando el encierro. Nos están quitando las libertades. Todo eso es Roma detrás de todo esto. Yo quiero citar un párrafo del mensaje La fiesta de las trompetas. Cuando empezó a esto, Dios me dirigió a ese mensaje así como rayo. Eso solo quiero decir porque yo no repito lo que otras personas dicen. Lo que el hermano dice repite. No. Ese de la fiesta de las trompetas, el profeta dice, tampoco me acuerdo bien cómo dice, pero el hermano Branham dice que estos diablos sobrenaturales, bajo el auspicio de la ONU, bajo el auspicio de la ONU, ¿ve? Ahora, tenemos que seguir el hilo. En el tiempo del hermano Branham existía la ONU, pero no existía la UNESCO. La UNESCO es el departamento de la ONU para la cultura y educación. ¿Quién está homosexualizando al mundo? ¿Por qué en todos los...? Esto no es una cuestión de Chile o Ecuador o Perú. En el mundo entero están dando libros de homosexualismo a niños de 4 y 5 años. Esto no es una cuestión del Ministerio de Educación de un país. Esto es mundial. Y al punto, hermano, donde les van a quitar a los niños, a los padres. El gobierno va a tener más poder que los padres y les van a decir, si ustedes no nos dejan adoctrinar a sus hijos, les quitamos. Y estamos en ese mundo, ya estamos ahí adentro. La UNESCO es el departamento de la cultura y educación de la ONU. La ONU está metiendo guerras en el mundo. La UNESCO está trayendo homosexualismo. La OMS es en cambio es... ¿Dónde está, hermano? Gracias, hermano. 196. Miren. 196. Miren, dice el profeta en la fiesta de las trompetas. 196 dice, fíjense rápidamente en estos demonios sobrenaturales. Luego, bajo el auspicio de las Naciones Unidas, grupos unidos del este y del oeste. Miren, y hay otro lugar donde el profeta dice, aunque porque dice que bajo el auspicio de la ONU, en otras palabras, estos diablos están operando a través de la ONU. La UNESCO es parte de la ONU, la OMS es parte de la ONU. Y todo lo que está sucediendo son estos diablos que se filtraron de Roma a través de Hitler y todos ellos, pero ahora a través de estas instituciones. Y estamos en medio de eso. Entonces, fíjese una cosa, fíjese la guerra que tenemos ahorita. Esto no es cualquier guerra. Porque una guerra de tribus en el África. Claro, la Biblia habla de guerras y rumores de guerra. Pero Dios le dijo al profeta, vigila Rusia. Rusia no es cualquier nación en el sentido escritural. Porque, qué sé yo, si el Ecuador y Colombia se están si están en guerra, pues claro, es parte de la escritura que habrían guerras, pero no es exactamente algo específico. Como cuando Dios le dijo al profeta, vigila a Rusia. Cuando vemos una guerra en Europa, como la que está pasando, y todo eso fue diseñado por la ONU, ellos querían traer más problemas mundiales. O sea, yo creo una cosa, hermanos, como ministros, el profeta vio noticias y dijo, eso está en la escritura. ¿Saben que cuando Jesús les dijo, cuando vean la ciudad sitiada, huyan a los montes, les estaba hablando de problemas políticos? Porque Tito, el general, era un ejército. Iba a arrasar con Jerusalén.
El profeta en el mensaje Tiempo de Unión es Señal dice, ¿saben que Tito, el ejército romano, no era un ejército solamente de romanos? Ahí habían medos, habían persas, habían griegos, porque era un ejército de multitud de naciones. El profeta lo dice. ¿Qué de la OTAN? Eso no es un ejército norteamericano. Ahí están los alemanes, los holandeses, todos ellos. Pero de todas maneras era un ejército al servicio de Roma. Roma no tiene ejército, pero tiene ese ejército, la OTAN. Entonces, yo pienso, hermanos, que como creyentes, miren, o sea, y sobre todo como ministros, el profeta dijo, pero bueno, quiero decir una cosa, esto tampoco predicamos 365 días al año, porque tendríamos a nuestra iglesia solo en esto, pero no hablar estas cosas creo que también no lo vería correcto, porque el pastor debe advertir a su gente cuán cerca estamos, pues no decir, estamos cerca al rapto, y todo el mundo emocionado. No, pero ¿por qué? Porque vemos todos estos detalles que están sucediendo. No emocionarnos, si no vamos al rapto, gloria a Dios, sí, pero ¿por qué? Y la iglesia empieza a sentir la presión y empieza a ver, como Jesús les dijo, cuando vean la ciudad sitiada, huyan a los montes. Dice el profeta, ningún apóstol fue encontrado allá dentro en Jerusalén, porque creyeron en Jesús, porque Él les advirtió estos problemas políticos. Entonces tenemos todo esto viniendo. Ahora esta guerra en Ucrania, Rusia y Ucrania, que la mayoría de gente explota contra Putin. Yo no estoy a favor de él, obviamente, no, pues para nada. No, para nada estoy a favor de él. Pero cuando tú ves un hombre que en su nación está diciendo, aquí no se permite propaganda homosexual, y la persona que fomente el homosexualismo tiene una multa, o sea, está acercándolos, tú te das cuenta, ese hombre tiene mucho más sentido común que todos estos occidentales corrompidos y pervertidos. Y entonces te das cuenta de lo que el profeta dijo, Jehú o Rusia es un arma de juicio. Estoy hablando del juicio de las copas. Jehú, que es Rusia, es un arma de juicio contra las naciones. Y ahorita, hermano, el que les arruina la fiesta es Putin. Porque tienes a Biden, un hombre que puso a un ministro transexual y están tratando de fomentar el homosexualismo. Es el presidente más amistoso con los homosexuales. Obama pintó la Casa Blanca con la bandera gay. O sea, pusieron las luces, ¿no? No es que la pintó así, sino que pusieron las luces y, hermano, fomentando estas cosas. Vivimos en un mundo, o sea, si alguien dice en qué tiempo estamos viviendo, vivimos en medio de una Sodoma y Gomorra. Nunca se les ha dado la clase de leyes a favor de esta gente, hermano, fomentando este espíritu. ¿Por qué? Jesús dijo, así como fueron los días de Lot, así será cuando el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces, claro, están cumpliendo la profecía. Pero nosotros como ministros deberíamos advertirle a nuestro pueblo, la profecía se está cumpliendo. Entonces, vemos lo de Ucrania y vemos lo de Rusia. Y eso es una guerra producida para traer caos en el mundo. Entonces, cuando Jesús habló de estas 4 cosas que vendrían, está hablando de pestes, que son enfermedades, está hablando de hambre, problemas económicos y ecológicos que están destruyendo la naturaleza y no tenemos, o sea, tal vez ustedes tengan que comer y nosotros en Latinoamérica tenemos bonitas tierras, pero en otros países, hermano, hablan de 140 millones de personas que van a entrar en línea de hambruna, ni siquiera pobreza extrema, sino de hambruna, porque están trayendo un caos al mundo. Esto es una señal de que la novia está muy pronto a irse. Desde ese punto de vista tenemos que tratar con nuestra gente, o sea, decirles y advertirles que esto está sucediendo. Eso afuera, dentro del mensaje, en cambio, vemos un desmoronamiento y una apostasía dentro de las filas del mensaje. Si estamos de pie, es porque Dios nos tiene de pie. Si no hemos negado el mensaje, es porque Dios ha anclado nuestro corazón y seguimos luchando, hermanos. Amén. Entonces, fíjese, esto es parte del juicio. O sea, yo estoy hablando de la parte natural, hay una parte espiritual también. Porque cuando una persona deja de caminar en la luz, lo único que le queda es tinieblas. O caminas en el día, o sea, siguiendo a la luz, camina en la luz como Él está en la luz.
Amén. Eso dice en 1 Juan capítulo 1. Camina en la luz como Él está en la luz. Si uno se atrasa o se adelanta, uno ya está en oscuridad. Uno debe mantenerse en el caminar del Espíritu Santo. Pero es como Satanás le dijo a Eva, no, así lo vas a lograr. Ella se adelantó. O cuando Satanás le dijo a los judíos, no, escojan un rey. Ellos se adelantaron. No hay cómo adelantarse. Sí, yo sé, no hay cómo entrar en fanatismo, no hay cómo adelantarse, ni tampoco quedarse atrás. El profeta habló de la gente en su tiempo, dijo, los fariseos se quedaron en el resplandor de otro día. Cuando Jesús era la forma más avanzada de la palabra. Uno tiene que entrar en la forma más avanzada de la palabra para que nos dé fuerza en esta hora para la parte final. Entonces fíjese una cosa, perdón. Apocalipsis 16. ¿Qué estaba hablando? El Éufrates. ¿Por qué yo dije esto? Porque el Éufrates es otra palabra para misterio Babilonia. Cuando se habla de secar y de que estas cosas, miren, dice que los reyes del oriente secaron el río. Eso es lo que está pasando. Esto es parte de las copas. Es parte de las copas. Cuando habla de secar el río Éufrates, y son estos reyes del oriente, ustedes ven cómo ahorita China, Irán, Rusia están teniendo una asociación. Y ellos saben perfectamente que Estados Unidos está quebrado. Ellos saben que se están sosteniendo la reputación. Solo por decir algo, ustedes saben, la transacción de petróleo es en dólares. Hay un reglamento mundial que todo barril de petróleo que se negocie tiene que ser en dólares. Petrodólares. Eso es lo que hace que el dólar se mantenga. O sea, ni siquiera es por la producción de Estados Unidos porque está quebrado. El problema es que el dinero no vale nada si nadie demanda ese dinero. El dólar es muy demandado porque tienen que negociar todo el petróleo en dólares. Pero su nación está quebrada. Hay dos cosas que sostienen el dólar. Las reservas monetarias, todas las reservas son hechas en dólares. Y la otra es el petróleo. Por eso ustedes ven cuando Chávez habló en contra de eso. No estoy a favor de Chávez tampoco. No somos políticos, ¿no? No que alguien se lleve esa idea. No, jamás. Ese hombre fue terrible. Pero Chávez dijo que deberían comercializar el petróleo en otra moneda. Al otro día apareció con cáncer. El iraquí, Saddam Hussein, dijo nosotros deberíamos crear otra moneda para negociar dólares. En ese rato ya fue un enemigo de Estados Unidos porque en un principio era un aliado. Cualquiera que habla de cambiar ese proceso de compra y venta en dólares, los petróleos, muere. Porque saben que si les quitan eso, al otro día el papel norteamericano es menos que un papel higiénico. El dólar no sirve absolutamente de nada ahorita, pero lo están sosteniendo por la compra y venta de petróleo y la reserva de monedas. Estos hombres saben eso, son los que están secando. Entonces esta gente se está atemorizando. En la Biblia dice, en el libro de Daniel, dice que noticias del oriente lo atemorizó, porque es la reunión de los reyes del oriente, que ustedes saben la asociación China-Rusa ahorita. Cómo China ya puso su postura y les está diciendo en la ONU, ustedes vieron cómo Turquía, perdón que entre en esto, pero esto es eso. Turquía les dijo, Turquía es un aliado de la OTAN, está dentro de la OTAN y de la Unión Europea, pero no quiere poner sanciones a Rusia. Y no quiere que estos dos países, creo que es Finlandia y, ¿cómo se llama el otro? Los que están en la frontera norte de Rusia, no sé si alguien se acuerda. Suecia y Finlandia, ¿puede ser? Si esos dos países entran a la OTAN, ellos tienen el permiso de poner bombas hasta ese lugar. Y Rusia estaría cercado, y Rusia sabe eso. Entonces, ¿qué hizo el de Turquía? Dijo, no, yo no les acepto dentro de la OTAN. No sé, y apareció un terremoto ahí en Turquía. No voy a decir nada, pero yo les digo, o sea, ¿saben a dónde ha llegado la ciencia, hermano? Perdón que diga estas cosas, tal vez pueden parecer fantasías. Pero el profeta dice que en el tiempo de Noé podían modificar el clima, podían lanzar, o sea, lo dice así vagamente. Pero hoy día, hermano, en un país tan tercermundista como el mío, hay empresas que siembran brócoli y ellos pueden manipular su espacio aéreo, que llueva o no llueva. Una pequeña empresa. ¿Qué tendrán estos científicos? Bueno, eso dejo ahí nomás, pero raro, este hombre se paró por Rusia y todo eso y es un desastre ahora. Entonces la cosa se está calentando a un punto, hermano, donde están al borde de Armagedón.
Yo siento y creo que esto no es Armagedón. No quiero que alguien salga con esa idea, pero esto es el camino Armagedón. Hasta cuando sucedió esto, Rusia todavía tenía relaciones con Occidente y llamaban un mundo unipolar. Unipolar porque había una sola nación dirigiendo a todo el mundo, que es Norteamérica. Ahora, cuando ha pasado esto, las noticias dicen que hemos regresado al mundo multipolar que teníamos en el tiempo del hermano Branham, donde habían dos cabezas, la Unión Soviética y Estados Unidos. Unión Soviética perdió mucho de su territorio, pero sigue siendo el país más grande y en poder atómico le excede a toda la OTAN junta. Ese es el gigante que tenemos ahí, porque el profeta dijo que esa es la herramienta de juicio para estas naciones. Entonces, solo quería llamar un poco la atención de estas cosas. Realmente hay cosas que están sucediendo impresionantes. Entonces, fíjese una cosa. Apocalipsis 16:12 habla de este río. ¿Qué es lo que está pasando? Están secando el río Éufrates. Lo están destruyendo económicamente para poder destruirlos. Lo mismo que pasó en Daniel capítulo 5, como los medos persas entraron y destruyeron Babilonia. Correcto, por debajo. Ajá. Ahora, Babilonia es misterio Babilonia. Hoy, los medos persas, ustedes saben que bajo Ciro fue el que les dio el edicto para que sean libres. Los medos persas es la única nación que Daniel vio, porque él vio las 4 naciones, o sea, los 4 imperios, ¿no es cierto? Pero el único imperio que era dual, porque ellos no son, el uno es babilónico, el tercero es griego y el otro es romano. Pero este es medo-persa. Era la unión de naciones. Por eso es Rusia-China. Los reyes del Oriente fueron los que destruyeron a Babilonia. No sé, bueno, las cosas son tan tremendas hoy, hermano. Sí, es muy, muy tremendo. Hay muchas cosas ahí que, bueno, uno ha aprendido. Porque los rusos salen de los persas. Los persas son los actuales iraníes, ¿no es cierto? Babilonia son los iraquíes, pero los iraníes, que hasta 1960, creo más o menos, se llamaban persas, era la nación persa. Y ellos poblaron el mar Caspio y todo eso, si ustedes pueden ir a investigar. Los rusos salen de ahí. Por eso viene todo esto de la constelación. Cuando el profeta dijo, las estrellas cuentan la gloria de Jehová, habla de Perseo destruyendo a, ¿cómo se llama? La mujer con la cabeza de serpiente, ¿cómo se llama? Medusa. Claro, y tiene la cabeza del adversario en su mano. Perseo. Porque Perseo es un tipo de Cristo. Perseo lo llamaron por los reyes persas. No sé si, bueno, espero no confundir. Pero Rusia es como pariente de ellos, o sea, es el arma de juicio contra esta mujer. Mitología griega no es otra cosa que el evangelio corrompido. Pero ahí están contando qué es lo que está sucediendo en la Biblia. Bueno, eso no es mi tema. Pero fíjese una cosa. ¿Qué pasa? Nuevamente, Apocalipsis 16:12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó. Daniel 5. Para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Un engaño que está saliendo en este tiempo. Si ustedes leen los falsos ungidos, es la primera vez que el profeta va a hablar de esta escritura. Y él habla de cuándo, porque ustedes se acuerdan que el hermano Branham toma Mateo 24 bajo el sexto sello. Dice, hoy día vamos a hacer algo diferente. Y empieza a comparar el sexto sello, cada sello con Mateo 24. Pero en Mateo 24 hay una porción que habla de los falsos ungidos. Pero ahí no lo toma. Él se salta esa parte. Lo toma aquí. En el año 65. Empieza a hablar de los falsos ungidos de los últimos días. Y toma Mateo 24, que era una parte que omitió en la revelación de los sellos. Porque ahora él tiene el cuadro completo. Sabe que estos espíritus, miren, él sabe que estos espíritus están saliendo. Lean el mensaje de los ungidos de los últimos días, también es clave porque es parte de las copas. No sé si me estoy haciendo claro.
el profeta predicó los ungidos de los últimos días, porque eso es parte de la revelación de las copas, porque este paréntesis, lo que quiero decir es que el hermano Branham sí estaba revelando las copas. Lo predicó falsos ungidos y es esta porción de la escritura, es este paréntesis en las copas. Como los espíritus inmundos, y miren, cuando el profeta, yo tengo aquí, pero no, tal vez no lo voy a leer porque es muy extenso, pero el profeta empieza a hablar de esta escritura, de estas ranas que salen de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta. Y el profeta empieza a hablar de los días de Acab en Primera de Reyes capítulo 22. Dice cómo ese espíritu inmundo salió de inframundo y se presentó delante de Dios y les dijo: yo seré espíritu de mentira en la boca de estos falsos profetas. Y por cuanto no conocen la palabra, van a ser engañados. Y el Señor les dijo: hazlo, porque yo no puedo permitir que la palabra de mi profeta Elías caiga a tierra. Digo, ¿qué haré para que la palabra de mi profeta Elías no caiga a tierra? Y este espíritu de mentira se presentó y dijo: déjame ser espíritu de mentira en la boca de estos hombres. Y empezaron a profetizar mentiras. Y le dijeron a Acab: Acab, sube, vas a ganar la guerra. Ustedes ven en el tiempo de Trump cómo esos evangélicos, hermanos, se ponían rojos a orar con Trump. Orando, y ay, Dios te va a dar esto. Y decía, eso es eso. Todos estos evangélicos con un espíritu de mentira, induciendo a los reyes de la tierra a subir a la guerra porque dicen que van a ganar. Y hoy día creen, Norteamérica va a ganar. No saben que ya está escrito que en la tercera guerra van a ser aniquilados. El profeta dice, miren, Acab tuvo 3 guerras contra los sirios. En 2 vencieron, en la tercera fue aniquilada. Mostrando cómo Estados Unidos hoy día no tiene oportunidad. Va a ser despedazada. Entonces el profeta habla de estos espíritus. Miren, espíritus inmundos, Primera de Reyes capítulo 22. Lo conecta con Mateo 24, falsos ungidos. Es el tiempo de falsos ungidos. Estaban imitando al profeta y eran falsas unciones. El profeta llegó a la reunión de Mishawaka y habían 2 hombres. El uno hablaba en lenguas y el otro interpretaba. Digo, yo no entiendo esto porque le dio las manos y el uno era un hombre limpio y todo y amable. El otro hombre arrogante y todo eso. Y cuando le dio la mano se dio cuenta que andaba viviendo con otra mujer. Yo pensé que estaba entre ángeles, ahora veo, son demonios. Y fue a buscar, dijo, Señor, no entiendo. Y se fue al bosque, ustedes saben, ¿no? Y Dios abrió la Biblia. Hebreos 6. Y el profeta no, lo volvió a cerrar. Vino el viento nuevo, Hebreos 6. Y habla de la lluvia que cae sobre justos e injustos. Y el profeta lo captó. Como Jesús habla en Mateo, creo que es Mateo 5, Mateo 7, que dice: como vuestro Dios que hace llover sobre justos e injustos. Y se dio cuenta, dijo: hermano, el Espíritu puede caer sobre... Él reveló algo que al mundo le dejó. Dijo, una persona puede ser bautizada con el Espíritu Santo 24 horas y perderse. Porque el verdadero bautismo es en el alma. No en el espíritu ni en la carne. En el alma. Ese es el verdadero bautismo. Y cuando sucede eso, el hombre se va a sujetar a la palabra de Dios. Y estos hombres no podían sujetarse a la palabra de Dios. Pero, ¿por qué digo esto? Solamente digo eso porque esta escritura de Apocalipsis 16, 13 es eso. Un espíritu inmundo a manera de rana. Falsos ungidos, Mateo 24. Primera de Reyes, capítulo 22. La historia de Acab siendo engañado por espíritus de mentira. Y eso es lo que está pasando en esta hora. ¿Por qué Norteamérica está entrando ahí con confianza y que vamos a derrotar? Son espíritus de mentira induciéndolos para la guerra, sin saber que están cumpliendo profecía y que van a terminar mal, va a ser destruido. Ahí se suma, hermano, que cuando California se hunda y esa agua llegue hasta la mitad de Norteamérica, Rusia va a ver eso, hermano. No va a tener clemencia. El profeta entendió que los terremotos son parte del juicio de Dios. Y hay 3 terremotos escriturales principales. Repito eso nomás porque el profeta se dio cuenta qué eran las copas. Apedreamiento, terremotos, fuego. Es esta parte final de las copas. Entonces, fíjese. Versículo 14 dice, pues son espíritus de demonio que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Dice, aquí yo vengo como ladrón. ¿Ve? Es el momento. Cuando esto está sucediendo y las naciones están siendo congregadas para la última, el día de matanza, Apocalipsis 19, congregados a la gran cena del Señor.
Ustedes saben, bueno, en el libro de Reyes habla de 3 reyes que los perros comieron su sangre, comieron su carne, que fue Acab, y fueron 2 reyes, fue Baasa y Jeroboam. Jeroboam, Baasa y Acab. Los perros los comieron. No sé si lo han leído el libro de Reyes. Ustedes saben que Jeroboam fue el hombre que trajo idolatría a Israel. Inventó una fiesta más en un mes que no existían fiestas. Quitó a los levitas, que eran los hombres oficiales de traer la palabra de Dios, y constituyó levitas propios. Y los perros comieron su carne. Lo mismo pasó con Baasa y lo mismo pasó con Acab. Todo eso era reflejo de Apocalipsis 19, donde dice: congregaos a la gran cena del Señor. Mientras la novia se va a las cenas de las bodas, aquí hay otras cenas. Las aves del campo y las fieras de la tierra están alimentándose de los cuerpos de todos estos hombres que van a ser destruidos en todas estas grandes plagas que van a caer mucho más fuerte en el tiempo final. Ahora, esa es la parte natural, la parte espiritual es que hoy día demonios se están alimentando de gente espiritualmente muerta. No hay vida. Entonces empieza estos demonios a atacar, hermano, porque alguien dijo, estamos bajo un ataque. El profeta predicó, cuando él predicó la batalla más grande jamás peleada, tomó Efesios 6:10, creo que lo mencionó el hermano, y tomó Daniel 12. La única forma de estar vivos, o sea, de verdad, no estoy hablando espiritualmente, es tener esta revelación, que se vuelva cada vez más fuerte en nuestro corazón. Sobre esta roca fundaré mi iglesia, las puertas del Hades, porque en el tiempo final el Hades iba a sacudir las iglesias. Eso es lo que está pasando. Y los que se fundaron en sensaciones y emociones, no estoy diciendo no tenerlas. Yo también induzco a mi iglesia a que levanten las manos, a que digan amén y todo eso, pero eso no es. Tiene que haber una roca sólida. Cuando no hay, como Job, ni siquiera tenía visión. Dios dio, Dios quitó. Tenía un ancla firme en su corazón, tenía la visión más grande que a un hombre se le pudo haber dado. Amén. Entonces él dice: he aquí yo vengo como ladrón como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Es el tiempo de la venida del Señor, cuando los ejércitos se están reuniendo para Armagedón. Y eso es lo que está sucediendo, hermanos. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El 7º ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande. Tienes 2 terremotos atrás. Apocalipsis 11, que es el que parte Jerusalén y mueren 7,000 hombres, que dicen Apocalipsis 11. Tienes uno en Apocalipsis 6 bajo el 6º sello, ese es el de California. O sea, bueno, yo estoy seguro, y creo que ese es el de California. Es el que da la señal de la resurrección. Y tienes que es al final. Este está atado a Zacarías 14, donde dice que el monte de los olivos se parte. Un día que no es ni noche ni día, pero en el tiempo de la tarde habrá luz. Y el monte de los olivos se partirá. Va a cambiar la geografía de la tierra, hermano. El profeta lo entendió. Si en Alaska ya vio uno, luego lo profetizó otro y dijo: terremotos son parte de los juicios de Dios. Claro, yo sé que usted me diga: obvio, pues hermano, si ahí está. Bueno, pero para el profeta no era obvio, él tuvo que recibirlo por revelación. Y asegurarse y predicarlo y decir: los terremotos son parte de las copas y del juicio de Dios. Entonces hubo relámpago, dijo, y un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y luego, si ustedes leen esos mensajes de julio y agosto, el profeta habla de este granizo. Dice, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Y el profeta habla, dice, la forma de un juicio contra una ramera en el Antiguo Testamento era apedreamiento. Y revela que este granizo es contra la gran ramera en el tiempo final.
Bueno, hermanos, esto espero que Dios nos ayude y que algo haya sido dicho para estimular nuestro corazón y ayudarnos a seguir adelante. Dios les bendiga. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Espero que nadie se haya aburrido, hermano. Y en un muy buen espíritu, hermano Juan, en la mañana se sintió muy especial. Y hoy en la tarde también, algo así agradable. Dan ganas de seguir oyendo, hermano Chiriboga también. Solo que las hermanas en su predicación están listas hace 30 minutos. Entonces disfrutamos, sé que no venimos tanto a lo natural como a lo espiritual, pero sí, hermano, realmente una bendición, lo disfrutamos. Hay tanto que decir, tanto. Mientras el hermano hablaba, pensaba yo en estos hipócritas que se han juntado bajo el nombre de Abraham, creyendo que, ¿verdad?, él, o reclamando que es su padre, pero en el primer éxodo no quisieron caminar en la fe de Abraham. Entonces apareció Elohim. ¿Qué sucedió? Sodoma y Gomorra, por rechazar la palabra, rechazar el hombre de Dios, el juicio vino y se terminó. Luego, en el segundo éxodo, en los días de Jesús, nuevamente, hermano, cuando él vino a la simiente ahora natural de Abraham, ¿qué sucedió? Otra vez el Señor clamó, ellos rechazaron la palabra, amén, y entonces juicio vino y Capernaum se hundió, amén. Son ciudades costeras, y ahora que Él ha aparecido revelando al Hijo del Hombre, sabemos que también, hermano, en este tiempo, cuando el Señor ha venido, otra ciudad costera se hundirá, California, amén. Porque por rechazar la gracia, la misericordia y la liberación, solamente queda juicio. Primer éxodo, ciudades costeras destruidas, hundidas. Segundo éxodo, Capernaum. Y en este tercer éxodo también a través, hermano, de un mensaje que rechazaron. Pero dice, creo que obra en la fe expresada, dice, pero nosotros, creo que en la oración, dice el profeta, hemos alcanzado misericordia en un tiempo de juicio. Amén. Esa es la novia del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, felices, como digo, tantas cosas que fueron dichas, y vamos a ponernos de pie para orar al Señor y agradecerle por esta tremenda bendición. Y sí, hermano, amén, qué bueno es el Señor. Inclinamos nuestros rostros. Padre Celestial, Señor, recordamos la escritura en Isaías 21, Señor, cuando alguien preguntó, guarda, ¿qué de la noche? Señor, y la respuesta fue, la mañana viene después de la noche. Un profeta dijo que la noche venía para todos aquellos que no esperaron la mañana. Pero estamos esperando esa mañana gloriosa, Padre. Como decíamos, hemos alcanzado misericordia, hemos alcanzado gracia. Oh Señor, en un tiempo de juicio hemos sido apartados, Señor. Y tú estás hablando a nuestros corazones entre líneas y estamos captando, Señor, ese espíritu, esa presencia, esa voz, Padre, que nos está llamando, Padre, diciéndonos que el tiempo ya no es más. Las señales nos muestran que el tiempo de nuestra partida, Señor, ha llegado. Señor, agradecemos este tiempo que se nos va tan rápido, es nuestro enemigo. Señor, vivimos en estas dimensiones, Padre, de luz, materia y tiempo. Dios mío, pero estamos yendo a un lugar donde el tiempo, Señor, donde dijo un profeta, el viajar no significará nada. Señor, donde podremos estar allí por los siglos de los siglos, Señor. Donde podremos tomarnos un tiempecito para hablar por tal vez unos 10,000 años, solo para saludarnos. Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos a ser reverentes, a poder mirar, Padre, con ojos espirituales estos eventos modernos, Señor, que han sido hechos claros por profecía. Señor, grandes hombres, monarcas, reyes, aún profetas quisieron vivir en este tiempo. Habría, Señor, un grupo de personas vivas sobre la tierra. Tampoco eso nunca sucedió, que estarían en expectativa, Señor.
Padre, sabrían que la trompeta de Dios sonaría y los muertos en Cristo resucitarían. Oh Dios mío, estamos esperando por aquellos que se nos adelantaron. Sí, Señor, al verlos nosotros a ellos seremos transformados. Oh Dios mío, estamos esperando por esas cosas. Señor, seremos levantados, nos reuniremos contigo en el aire. Oh Señor, aquí los juicios, Padre, ya hemos oído de las trompetas, de las copas, Señor, de los juicios cayendo. Señor, te agradecemos, Padre, porque nos sacaste de la oscuridad del mundo. Señor, tu palabra dice, Señor, que la verdadera luz ya alumbra. Sí, está alumbrando en un tiempo de obscuridad. Ayúdanos a ser, Señor, fieles, sinceros, Padre. Como decíamos allá afuera, dejarnos, Señor, dejarnos ayudar por tu Espíritu. Sí, Señor, tú eres el ingeniero principal. Tú diseñaste, Señor, el auto. Tú diseñaste, Padre. Tú construiste. Tú sabes lo que está mal. Tú sabes lo que necesitamos. Así que permítenos considerar, Señor, estas exposiciones, Señor, que han hablado de ti, han hablado de tu palabra. Decíamos al principio que tú eres la persona más importante, principal. Y tú, Señor, has abierto un camino de gracia, de misericordia y liberación. Y la aceptamos, Señor, gustosos, agradecidos. Sí, Señor, te amamos. Señor, nunca podríamos mirar, Señor, en estas cosas si tú no hubieras abierto un canal de revelación, de bendición. Nunca pudiéramos verlo, Señor, pero nos sentimos bienaventurados, Padre, porque aunque no entendemos todas las cosas, la porción, Padre, que tú nos has revelado, Señor, no ha sido carne ni sangre, sino, Padre, tu presencia, tu espíritu, tu revelación en nuestros corazones. Bendice a cada ministro, bendice también a nuestras hermanas que están trabajando allí para atendernos, recibirnos, Señor. Están nerviosas, ellas saben, han sido instruidas, saben lo que significa atender a ministros, a siervos del Señor. Ayúdalas a ellas, dale fuerza. A los hermanos que han perdido, Señor, o han pedido sus días para estar con los ministros, han dejado sus trabajos, sus labores, recompénsales, Señor. Son creyentes sencillos, humildes, no son millonarios, no son profesionales, gente del campo, Señor, que está haciendo una pequeña obra para que nosotros podamos sentarnos y disfrutar de tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por nuestro hermano Juan Sáenz, Padre, que ha venido para hacer bendición. Nuestro hermano Chiriboga, Dios mío, gracias por este tiempo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana, Señor, donde oiremos el consejo de Dios, Padre, donde podremos continuar siendo edificados ahora como ministros, como pastores, Señor. Usa a nuestro hermano, Padre, que nos hablará, los que tal vez saluden, los que aporten al tema. Si alguien tiene preguntas, Señor, que sean en este buen espíritu. Te amamos, Señor, y oramos aún por esos alimentos que recibiremos, Padre, para fortaleza de este cuerpo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Bueno, así como estamos, yo sé que están cansados sentados. Espero que mañana estamos todos para el mediodía. ¿Habrá alguien que se vaya ahora en la noche? Nadie. Qué bueno, hermano. Es que están preocupados el hermano Damián para inmortalizar el momento, quiere la foto oficial. Mañana, si hay alguna pregunta tocante al tema, amén, nuestro hermano Chiriboga no se va a escapar de las preguntas. Tiene que defender su exposición, su tesis. Así que si hay preguntas, hermano, hoy día estudienla, anótenla mañana, partimos con preguntas y luego yo le pedí especialmente, había pensado en mi hermano Jorge también, hombres que tienen una trayectoria, pero le pedí personalmente al pastor Pedro Peralta que nos hable algo edificante a pastores. Amén. No tiene que ir con el tema, sino lo que Dios haya puesto en su corazón. El consejo de Dios lo aceptamos, porque nuestro hermano Felipe incluso decía: yo quiero estar, no quiero irme tan luego a Penco porque quiero estar mañana en la mañana. Así que va a estar, hermano. Amén. Queremos esa bendición, ¿verdad que sí? Mire, hermano, el ánimo como está. Amén. Mi fe en Él. Gloria a Dios. Muchas veces sí, Dios ha hablado aquí de distintas
distintas formas y sazón, pero en esta edad su promesa dio de sacar un pueblo a la eternidad. He vivido así, esperando ese momento, y todo mi ser está descansando en su palabra. Aleluya, aleluya, falta poco tiempo. Mi fe en Él me sacará de aquí. Nunca oí de una promesa igual, de la eternidad un día romperá carruajes, y a su presencia ángeles me llevarán. Mi fe en Él me sacará de aquí. Nunca oí de una promesa igual, de la eternidad un día romperán carruajes, y a su presencia ángeles me llevarán. Fueron muchos los que anhelaron ser parte de esta novia del final. Pero Él escogió un pueblo especial que amaría su palabra hasta el final. Y no importa cuán total es su venida, permanecerá apelando su palabra en sus corazones. Mi fe en Él me sacará de aquí. Nunca oí de una promesa igual, de la eternidad un día romperán carruajes, y a su presencia ángeles me llevarán. Mi fe en Él me sacará de aquí. Nunca oí de una promesa igual, de la eternidad un día romperán carruajes, y a su presencia ángeles me llevarán. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Dios les bendiga, hermanos ministros. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Aleluya. Amén. Sí, Señor. Dios les bendiga. Podemos, hermano, entonces ir. Salude a alguien. Sí, hermano. Voltéese y salude a alguien. Dele un buen Dios le bendiga. Algún guerrero poderoso de la fe. Mientras vamos avanzando, hermano, ya no se olviden que las hermanas estaban listas a las 9. Estamos atrasaditos. Que Dios nos ayude.